Muchísimas gracias por estar aquí, muchas gracias pues por su presencia. De parte de Penguin Random House, les agradecemos que acompañen la andadura de esta obra que hoy más que nunca es pertinente. En el contexto que enfrentamos y que enfrentaremos a partir de este sábado, cobra una especial relevancia. Es un honor para mí como el editor dentro de Penguin Random House de esta obra, darles la bienvenida y presentar tanto a los autores como los comentadores de esta obra. Sin más pues, vamos a empezar agradeciéndole su presencia a los doctores Leonardo Núñez, Eduardo Bohórquez, a uno de los autores, Luis Carlos Ugalde, la otra autora, María Amparo Casar, el doctor Héctor Aguilar Camín y la doctora Jimena Mata. Muchísimas gracias y doctora Casar, si quisiera empezar usted, se lo agradeceremos mucho. Muy amables. Muy buenos días y gracias aquí por su asistencia. Estamos en la presentación de una investigación pues muy acuciosa que llevamos a cabo el doctor Luis Carlos Ugalde, como ustedes saben, expresidente del antes IFE, ahora INE, y con la colaboración muy destacada de Leonardo Núñez y Jimena Mata, en donde lo que pretendimos hacer es realmente tratar de desentrañar con datos duros y datos también de entrevistas. Se hicieron más de 60 entrevistas para este trabajo de investigación, pero también se consultaron fuentes del Banco de México, desde luego del Instituto Nacional Electoral, de los estados, para ver realmente cómo está el dinero público en las campañas. Y bueno, pues hicimos una serie de investigaciones que nos llevaron a un descubrimiento pues muy sorprendente. A pesar de que los ciudadanos en términos generales nos enojamos mucho porque el sistema de financiamiento público es muy, pues para decirlo con palabras elegantes, es muy robusto, se entrega mucho dinero a las autoridades electorales y se entrega mucho dinero a los partidos y los candidatos, pues lo que descubrimos es que todo esto es parte de una característica muy mexicana, muy del sistema político mexicano, que es la simulación. Y así como encontramos simulación en el sistema de justicia y en, digamos, en las facultades del presidente y en las cosas que pueden hacer los legisladores, pues encontramos una gran simulación también en los procesos electorales. Y consideramos que es muy importante documentar esto, porque es lo que hacemos en el libro, porque parte de eso que llamamos la corrupción sistémica que caracteriza a este país comienza por las elecciones, y que esto, y aquí estoy adelantando un poco la conclusión, y que esto tiene dos efectos muy perniciosos. En primer lugar, desvirtúa el principio democrático de la equidad que debe de haber y que marca el artículo 41 de la Constitución en las elecciones. Esto es, desequilibra enormemente las posibilidades que tienen los candidatos para llegar al puesto. Esto es lo que tiene que ver con el acceso al poder. Pero hay un segundo efecto quizá más pernicioso, como si no fuera ya de por sí pernicioso el primero que acabo de comentar, que tiene que ver con la otra parte de la democracia, que es el ejercicio del poder. Los afortunados que llegan al cargo, ¿sí?, llegan de tal manera endeudados con el dinero ilegal que recibieron, con el dinero bajo la mesa que recibieron por parte de la administración anterior a la que ellos están aspirando, o por intereses privados, que el ejercicio del poder pues ya no es de acuerdo a las promesas que se hicieron en campaña o a las políticas públicas que necesita el Estado o el municipio o la federación, sino a los intereses de aquellos que contribuyeron a las campañas. Entonces, lo que hacemos en el libro es descubrir que hay tres orígenes de este dinero ilícito que entra a las campañas y que entra a las estructuras partidarias. Uno es los recursos públicos, esto es, los recursos que salen de las diferentes administraciones, ya sea federal, estatal o municipal. La otra es el dinero privado
que entra de manera disfrazada y siempre por debajo de la mesa porque tiene un tope muy bajito que es del 10%, y la tercera que no analizamos, que es el crimen organizado. Esa no nos metimos, no teníamos las herramientas para hacerlo, ni podíamos hacer entrevistas con los líderes del crimen organizado, en fin, esas dos no, pero con las dos primeras bastan. ¿Y qué descubrimos? Pues yo diría dos cosas, ¿sí? La primera es que los topes de campaña son pues muy dispares, no corresponden a las listas nominales porque cada uno de los estados lo fija en lo que quiere. Entonces tenemos casos como Quintana Roo, de donde es el doctor Aguilar Camino y nos puede platicar, no, sigue siendo, no niegue de su patria chica, con 4 millones de pesos, eso es lo que pueden gastar, o sea, la sola plaza de Cancún, ¿sí?, vale muchas veces más, no sé, 100 veces más, 200 veces más ganar la plaza de Cancún que todo el estado de Quintana Roo o el estado de México, que tiene 229 millones de campañas. Entonces, no tenemos una manera medianamente, ya no digo científica, medianamente racional. Pero el punto no es ese, el punto es que en promedio, quiero subrayar esto, en promedio los partidos y candidatos dicen gastarse 31% de lo que pueden gastarse. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú te puedes gastar 100 pesos en unas elecciones, en realidad te gastas o dices gastarte 30. Esto es simplemente un absurdo. Ahora resulta que tenemos partidos y candidatos tremendamente austeros, ¿sí? Se gastan solo 3 de cada 10 pesos. ¿Por qué se gastan 3 de cada 10 pesos? Pues la respuesta es no es cierto, no se gastan eso, se gastan mucho más. Quiero recordar en este momento, la semana pasada fui con Risco a La Nota Dura, a su programa del Financiero, e inmediatamente a hablar sobre el programa de anticorrupción, e inmediatamente después entró Aristóteles Núñez, que había sido titular del SAT. Y había salido ese día una noticia sobre si bajo su administración se había dado el desvío de recursos de 600 millones de pesos, el caso tan sonado del PRI, de Alejandro Aguilar, y ¿qué creen que dijo al aire? Por favor, 600 millones de pesos desviados para la campaña de Chihuahua, no me frieguen, ¿sí? Eso no alcanza ni para sentarse en la mesa. Y estábamos hablando de 600 millones. ¿Saben cuál es el tope de campaña para candidato a gobernador en Chihuahua? 54 millones. De ese tamaño es la simulación. Ya les explicará Leonardo cómo se hacen estos cálculos y a dónde se va este dinero. Se va fundamentalmente porque ahora no podemos comprar o no pueden los partidos comprar en medios, a pesar de que en este país se gastan todos los días 54 millones de pesos en publicidad. ¿A dónde va? Pues a la estructura clientelar que tienen que hacer los partidos para poder ganar. Entonces, el origen del dinero ilegal o el dinero bajo la mesa es el sector privado y los desvíos del sector público, y el destino tiene muchos otros, pero el primerísimo es el de las estructuras clientelares, y el segundo, aunque ustedes no lo crean, sigue siendo los medios de comunicación. Ahí lo dejo, ya explicará por qué es posible que esto ocurra sin que pase nada en este país. Creo que no me pasa, ¿verdad? Muy buenos días, ha sido un gusto trabajar con María Amparo Casar, con Jimena Mata y con Leonardo para esta obra, que hoy finalmente, después de muchos años de investigación, nace a la luz. Gracias a Héctor y gracias a Eduardo por acompañarnos. Creo yo, es el mayor problema de la democracia electoral o de la democracia mexicana. Llevamos 25 años discutiendo contar votos, discutiendo si debe haber o no campañas negativas, en ocasiones de una manera bastante simplista de la realidad, pero este es realmente el problema fundamental que está contaminando y que está potenciando la corrupción gubernamental que hay en México.
Acabo de regresar hace pocas horas de Santiago de Chile, donde se llevó a cabo una reunión de la CEPAL y de Idea Internacional para analizar los 40 años de la ola democratizadora en América Latina, que presuntamente, simbólicamente, habría iniciado en 1978. Y una cosa que quedó claro en esta reunión de la CEPAL de países de América Latina fue que la corrupción, junto con la inseguridad y la desigualdad, son los mayores problemas de la región. Y uno tras uno, en todos los países, el gran problema sigue siendo la financiación de las campañas políticas. Alguno de ellos decía que querían copiar el modelo mexicano porque aquí sí hay topes de campaña, y en algunos países que no los hay, piensan que los topes de campaña son la solución. Y yo les dije, no va por ahí. O sí va por ahí, pero eso es solamente uno de los elementos. Alguien señaló, tienen que poner financiamiento público como en México. Y dije, tampoco es suficiente y tampoco es un elemento fundamental. El hecho es que en América Latina ha habido alternancias de la derecha hacia la izquierda, y en casi todos los países donde la izquierda ha llegado prometiendo integridad, honestidad, la corrupción solamente ha aumentado. Son los casos de Brasil, es el caso de Venezuela, es el caso de Argentina, es el caso de Bolivia. Ahora en Colombia hay una investigación, no es el caso de una transición a la izquierda, un problema de corrupción. Odebrecht está presente en todos los países. Este es un fenómeno que solo se ha multiplicado con la democratización, y nadie es inmune, ni los revoluciones bolivarianas, ni las dictaduras de derecha ni de izquierda, nadie es inmune a este problema. Este tema es importante entonces porque ahora estamos en México viviendo, digamos, la tercera alternancia, la primera hacia la izquierda, y uno de los elementos fundamentales de esta tercera alternancia o de esta cuarta transformación, o como ustedes quieran llamarle, es la honestidad y la integridad. Si uno se basa en la experiencia de América Latina de los últimos 40 años, si pensamos que el voluntarismo simplemente va a resolver el alma de las personas y de los partidos, nos vamos a equivocar gravemente, y en pocos años vamos a estar reproduciendo simplemente un problema. Porque como este libro muestra, este es un problema estructural, endémico, de un fenómeno clientelar que subyace a la política de toda América Latina, y lo más probable es que todas estas estructuras que se han gestado en las últimas décadas y que son como mercenarios que van vendiendo sus servicios al mejor postor, simplemente van a capturar. Uno de los hallazgos más interesantes que yo entendí en las últimas partes de la investigación de este libro fue, yo pensaba originalmente que el tema de la corrupción de las campañas era porque eran muy caras hacerlas. Entonces, si son muy caras, pues necesitas buscar dinero. Hasta que alguien nos dijo, un gestor de fondos nos dijo un día, no importa que la campaña no cueste nada, yo voy a ir a tocar la puerta de cualquier candidato, aunque no necesite el dinero, porque lo que yo quiero es acceso. A mí no me importa si ese dinero se lo mete a la bolsa o lo usa para comprar gorras. Yo quiero acceso. Y los candidatos en ocasiones lo son para hacerse ricos, aunque queden en tercer lugar. De tal forma que este es un fenómeno que va mucho más allá de ser competitivo en las campañas. Por eso, por esta razón de que lo que se quiere es comprar acceso o enriquecerse de manera personal, es que es necesario pensar con mucha claridad este tema. Estas estructuras son como la humedad. Este mecanismo, este modus vivendi es como la humedad. Y ahora en México, que estamos en un proceso de transición, de inicio de un nuevo gobierno, o se toma una decisión y hay propuestas muy claras aquí de qué cosas se pueden hacer, o la humedad va a acabar por capturar. Es un mecanismo de captura que no reconoce ideologías, no reconoce periodos, no reconoce años, y por eso me parece muy importante este estudio. Son mis comentarios iniciales. Gracias. Le pedimos entonces al doctor Héctor Aguilar Camín sus comentarios sobre Dinero bajo la mesa, que ya lo conocía porque inicialmente lo publicamos antes de las elecciones presidenciales, y ahora tiene un capítulo nuevo, y las elecciones del 2018. Bueno, muchas gracias por invitarme, muchas gracias a ustedes por estar aquí. Les quiero decir que los autores le están haciendo muy poca justicia, a, a su libro con sus comentarios.
Todos sabemos, creemos, nos horrorizamos de que México está hundido en la corrupción. Y, en efecto, así es. Pero no sabemos cómo. No sabemos exactamente cómo es que los políticos, los partidos, las autoridades, los gobiernos se roban el dinero. No lo sabemos. Este es el primer libro en donde conocemos los mecanismos de desvío de fondos y hay una medición de los fondos desviados. Es el primer libro que describe este carácter sistémico, yo diría institucional perverso, que hay en el proceso de la corrupción mexicana. Tiene probablemente dos grandes fuentes la gran corrupción mexicana. Uno es el proceso de la competencia democrática, entre comillas, que está descrito aquí con una claridad extraordinaria, tanto conceptual como numérica. Y el otro que está íntimamente asociado es el tema de la obra pública y los contratos y los permisos que dan las autoridades. Probablemente el mecanismo más importante es el electoral. Esta multiplicación increíble de la cantidad de dinero que va hacia las elecciones, porque ganar las elecciones supone el acceso a una mucho mayor cantidad de dinero y de negocios posibles con los agentes que financiaron la campaña. Y una cosa muy importante que dijo Luis Carlos Ugalde: no hace falta ganar las elecciones para hacerse rico. Es posible hacerse candidato a sabiendas de que uno va a perder para ir a pedir dinero a la campaña y quedarse con el dinero. Esto es sistémico, esto no depende de la conducta corrupta del presidente. Es inútil que el presidente no se robe un peso si no se corrige el proceso institucional perverso que nos ha conducido a este asunto. Les cuento una anécdota personal. Una muchacha muy talentosa poblana quería entrar a la política y fue a preguntar a un partido cuyo nombre no voy a decir, voy a decir nada más sus siglas, el Partido Verde Ecologista, y le dijeron: claro que puedes entrar, ¿cuánto dinero tienes? No, nada. No, tienes que traer dinero. ¿Y cuánto dinero necesitas? Bueno, para ser candidata de este partido necesitas traer tú 10 millones de pesos. Entonces yo me quedé con el gusanito y un día, estando en mi tierra, le pregunté a un presidente municipal de una ciudad pequeña, no de la más grande, que es Cancún: oye, para ganar aquí la presidencia municipal, ¿cuánto dinero hay que invertir? Él tenía un primo que acababa de ser presidente municipal, de una familia rica. Me dijo: pues yo creo que como $2 millones. Seguí a Cancún porque andaba en un viaje por mi tierra y me senté con un operador político de ahí, muy viejo amigo mío, y le dije: ¿cuánto necesitas tener para sentarte en la mesa como candidato a la ciudad de Cancún? Me dijo: 100 millones de pesos. Coincidí que en esos días fui a Monterrey a dar una conferencia y me invitaron unos empresarios. Y les dije: oigan, ya traía el gusanito de cuánto hace falta para sentarse a la mesa de póker aquí y de la gubernatura. Eran empresarios todos, entre ellos un ex gobernador, y dijeron: como 700 millones. Yo lo publiqué, me pareció una exageración. Este libro demuestra que esas cifras que yo les doy a ustedes son unas cifras francamente, digamos, pequeñas. Porque la realidad es que los candidatos gastan 10 veces más que el tope legal que les asignan. Pero en la otra medición, por cada peso reportado por los partidos y registrado en el INE,
en las campañas se gastan 25 pesos bajo la mesa. Este es el mecanismo fundamental, yo diría, de la corrupción mexicana, porque es la lógica que trae implícita, es que uno quiere obtener el poder y ganar la contienda o perderla para llegar al lugar en donde se pagan los favores a quien financió y para simplemente hacerse favores a uno mismo entregando concesiones y permisos de obra pública. La principal fuente de desvíos, yo creo que son desvíos de fondos públicos, porque los señores que están gobernando en el municipio, en el estado, lo que quieren es que gane el candidato que ellos quieren para que le cubra las espaldas, porque para haber llegado ahí necesita haber hecho cualquier cantidad de trapacerías y de pagos a quienes lo financiaron a él. Entonces quiere que el que siga le cubra las espaldas y entonces mete todo el dinero, desvía todo el dinero que es posible desviar hacia esa candidatura. Y luego está el financiamiento privado, que incluye el lado del candidato que pide a cambio de contratos posteriores y de los gestores que van a ofrecer dinero para poder después tener dinero a través de las obras y los contratos públicos. Yo creo que este es un libro que hay que estudiar. Yo diría, si le ponemos un porcentaje, si alguien quiere entender de qué se trata la corrupción en México y cuáles son los mecanismos específicos, aparte de la honestidad valiente de un presidente de la República, que hay que corregir, hay que estudiar este libro. Por esa razón, por la descripción, pero también porque trae el remedio y el trapito. Está la descripción del mecanismo y están las propuestas de cambio institucional que podrían, quizá no acabarlo, Luis Carlos, que ese es el gran asunto no resuelto de la democracia, es cómo financiarla. Recordemos una gran crisis de un exitosísimo gobierno socialista, el de Felipe González en España. Su vicepresidente cayó por un problema de corrupción porque estaban dando obras públicas, parte de las cuales iban para el PSOE. Bueno, pero por lo mismo cayó Helmut Kohl en Alemania, porque hubo un desvío para su partido liberal y perdió el puesto. Entonces, aquí están los mecanismos, aquí están las cosas que hay que hacer. Las voy a leer porque me parece que esto es una solución de verdad, no que el presidente se las dé de que él no ha tomado un peso. A mí qué me importa si el presidente se toma o no se toma un peso, si se lo toman los 2,000 presidentes municipales, los 32 gobernadores, los 500 senadores. ¿Qué importa que el presidente no tome un peso? Nada, no importa absolutamente nada. Lo que importa es corregir este mecanismo. Aquí obviamente hay una serie hay que revisar todo el asunto de cómo está diseñado el tema, pero quizá lo fundamental es que tiene que haber un sistema integral de fiscalización, de manera que sea absolutamente transparente la financiación de la campaña. Hay que modificar el sistema de contrataciones y proveedores a nivel local. Hay que disminuir al mínimo la publicidad oficial, yo diría nada, porque tienen suficiente publicidad gratuita. Hay que revisar la tipificación y sanciones de delitos electorales, y en esto sí tiene razón el presidente de la honestidad valiente, que es que hay que subir la pena y hacerla realmente grave, pero yo diría, hay que hacer responsables no a los partidos, sino a los candidatos, de manera que el candidato sea responsable de que en su campaña no haya fraude y que esté su cuero de por medio en el caso de que lo quiera hacer. Y otras dos cosas muy importantes y relativamente fáciles de hacer. Voto obligatorio, porque una vez que votan el 90% o el 95% de los mexicanos, realmente no hay dinero que alcance para comprar los votos y deja de ser importante o significativo tener dinero para andar comprando votos. No es posible comprar esa cantidad de votos. Entonces, la eficacia baja y por tanto baja también el uso.
y el otro es el de las urnas electrónicas, que acabaría con todo el tema de los días electorales, de la operación política, en que se aterriza todas las trampas que se han hecho en el camino de la compra de votos, de la movilización, de la persuasión. De manera que este libro es, yo creo que el primero que tenemos en México con el rigor adecuado para entender cómo somos corruptos, cómo es nuestra corrupción, cuáles son sus pasos, cuáles son sus secretos, cuáles son sus eslabones institucionales que hay que desmontar para que esa institucionalidad perversa se vuelva una institucionalidad, pues no digo perfecta, Luis Carlos, pero, hombre, respetable, porque esto que tenemos no es respetable. Nuestra democracia ha desembocado de ser una diosa que prometía todo a ser una bruja siniestra que prohija rateros. Esa es la verdad. Muchas gracias, Héctor, por glosar el libro y las conclusiones del mismo. Eduardo, si nos haces favor de tus impresiones. Muchas gracias, María Amparo. Muy buenos días a todas, a todos. Gracias a Jimena, a Luis Carlos, a Leonardo por poner sobre la mesa esta discusión, además de hacerlo libro, ¿no? Poner una discusión que va a llevar a lugares muy interesantes como los que ya se sugieren aquí y que probablemente tendremos que estar preparados en el momento en que sean reformas electorales o institucionales para convertir muchas de las conclusiones que se han planteado en el libro en propuestas específicas y concretas de política pública. Yo creo que ya nadie tiene ninguna duda de que las licitaciones empiezan en la campaña, no con los gobiernos. Si hay alguien que todavía tenga una duda de eso, le invito inmediatamente a leer el libro, porque pues es ya casi una verdad de perogrullo en el país. Cuando el presidente Peña prometió un tren, pues terminamos con un problema que se llama la Casa Blanca. Y cuando el candidato López Obrador promete otro tren, pues terminamos escuchando declaraciones, espero que solo declaraciones, hay que esperar a ver qué pasa realmente cuando tomen posesión el próximo 1 de diciembre, pero en una rueda de prensa sale el presidente electo y dice, este tren lo va a construir Bombardier, ¿no? Y uno dice, oiga, ¿y la licitación pública cuándo fue? ¿No? ¿Quién la condujo en nombre del gobierno entrante? Está muy claro que las licitaciones empiezan en las campañas y que mucho del entramado de cómo se relacionan esos grupos de interés, Luis Carlos decía, la captura, el acceso, la entrada a los aparatos de toma de decisión de los intereses pueden ser legales o ilegales, creo que es el otro punto, ¿no? Estamos muy preocupados por el crimen organizado, pero hay una gran cantidad de intereses legales que están metidos ilegalmente en las campañas y creo que ahí hay un tema que vale la pena explorar, que es el de la captura y cómo se capturan las instituciones públicas. El segundo asunto, que a mí me gusta llamarlo así, es que hemos pensado por mucho tiempo que la democracia requiere filántropos y lo que tenemos no son filántropos de la democracia, no son personas que dicen, oiga, yo quiero mucho a este candidato o esta candidata y voy a apoyarlo porque tengo muchas ganas de que realmente le vaya bien. Lo que tenemos son no filántropos, sino inversionistas en democracia, que es muy distinto. Lo que el libro sugiere y permite empezar a considerar es que para cada uno de esos 25 pesos que está por debajo de la mesa, pues tiene que haber una tasa de retorno muy jugosa, ¿no? Porque nadie pone 25 pesos adicionales a los del financiamiento legal solamente porque cree en la democracia y le gusta que haya mucha competencia electoral. Me queda claro que tenemos que empezar a hablar de las cosas por su nombre. Tenemos muchos inversionistas en democracia y muy poquitos filántropos. Espero que ustedes no le hayan donado a su candidato o a candidata porque no les debe haber comprado el acceso que los verdaderos inversionistas en democracia tienen. El tercer asunto que me gustaría compartir con ustedes es esta ficción de la austeridad que ya María Amparo de alguna manera esbozó en esta mesa. Es realmente sorprendente ver cómo no se acaban el dinero, los candidatos, el dinero que se les entrega a través de los recursos públicos que vienen de sus impuestos. Resulta que, se dijo aquí hace un momento, y me parece realmente un asunto que debe llamar a sorpresa, que si le entregan 100 pesos a un candidato, en promedio, me corriges María Amparo, son 31,
¿no? Se gastaron 31. Imagínense ustedes, digo, si les regalaran 100 pesos de recursos públicos, que ustedes dijeran, no, mira, yo con 31 la resuelvo, te devuelvo los 69 restantes, porque la verdad es que no tuve que utilizarlos. Me parece que el tema de la austeridad mal entendido, tramposamente planteado por los partidos políticos, por todos, digamos, aunque sea eslogan de campaña de algunos y otros no, todos están con la misma farsa de austeridad. Me parece que es un tema que tenemos que revisar, porque claramente no lo estamos castigando como electores, ¿no? Los electores nos dicen, yo gasté bien poquito en la campaña y nosotros felices votamos por ellos. No estamos castigando la mentira de los candidatos y de los partidos políticos. Me quedan dos temas más, uno que espero que Jimena o Leonardo aborden, porque me parece una de las cosas más interesantes del libro, que es el tema del M1. ¿Ustedes han oído hablar del M1? ¿Alguno de ustedes? Pues el M1 es el circulante, el efectivo que está en las calles, ¿no? Y me parece que una de las aproximaciones metodológicas e intelectuales más interesantes del libro, porque el otro es más de antropología, digamos, preguntarle a los operadores y que ellos vayan revelando montos, proporciones, datos, pero no permite un análisis tan estricto y riguroso como el del M1, el del circulante. Es un asunto, yo creo que muy interesante, y es cómo muestra de la investigación que está asociado el crecimiento de dinero en efectivo en una localidad cuando hay campañas electorales. Y me parece que ese es un tema sumamente interesante y provocativo desde el punto de vista metodológico. No sé, les pregunto a Jimena y a Leonardo porque no han hablado, pero a lo mejor nos pueden dar más luz sobre el tema. El punto importante es que en ciertas elecciones que han sido cruciales se inunda de dinero la localidad, y eso significa evidentemente que se compraron votos, que se repartió dinero en efectivo, porque no hay otra explicación en términos de ingreso de los hogares o de las familias para que haya tanto dinero efectivo circulando en una localidad específica del país. Otra vez ya no son filántropos de la democracia, sino pues mercaderes, ¿no? Que están intercambiando votos por recursos que, por cierto, se ha dicho ya aquí, esencialmente vienen de recursos públicos. El otro asunto que también a lo mejor Leonardo, Jimena, no sé si vayan a tocar ustedes, pero que a mí me gustaría que nos compartieran un poco más de información, tiene que ver con el asunto del clientelismo político, porque si está de vuelta o nunca se fue algo en el país, es la construcción de relaciones irregulares entre partidos políticos y grupos organizados o no tan organizados de ciudadanos para poder mantener viva esto que llaman los autores la nómina electoral, ¿no? El conjunto de trabajadores de los partidos políticos que funcionan durante los procesos electorales. Y es preocupante por muchas razones, pero sobre todo porque en la región se ha vuelto condición sine qua non de la política. Siempre hubo tentaciones clientelares, corporativistas, digamos, la existencia misma de los regímenes de partido único en México y otros ilustran esa relación perversa entre ciudadanos, pero creo que lo que en lo personal me duele más es que hemos sido incapaces, y aquí lo digo en la primera persona del plural, hemos sido incapaces quienes creemos en la democracia, quienes amamos a la democracia, quienes trabajamos para la democracia, de convencer a las personas que todo lo que le están dando son sus derechos y que ellos siguen pensando que les están dando privilegios, canonjías, recursos especiales, que les están dando algo más de lo que les toca por legítimo derecho. Y me parece que ahí hay un tema preocupante, no hemos logrado, por eso creo que el Latinobarómetro y otros instrumentos ponen a la democracia, en particular en México, como algo que no le resulta funcional y útil a la gente, pues claramente si te compran el voto, te lo pueden comprar una vez, pero todos los derechos que te garantiza la Constitución te los deberían de estar dando siempre, ¿no? Creo que hemos sido incapaces de explicar que democracia y derechos humanos están conectados. Para cerrar y para agradecer de nuevo la invitación, yo tengo ahí una preocupación con una palabra que aparece un par de veces en el libro, que es corrupción endémica. Y tengo esta preocupación desde hace
muchos años, porque he escuchado, tengo ahí un récord de cuántas veces los presidentes de México dicen que la corrupción es endémica en México. Y dado que estamos tratando de cuidar las palabras en la Feria Internacional del Libro, algunos cuando menos, hasta donde recuerdo endémico significa propio de, ¿no? Y cuando decimos que la corrupción es endémica en México, estamos diciendo que la corrupción es propia de México, y no es propia de México. Si algo acaba de recordar Luis Carlos es que es un problema sistémico en América Latina. Héctor Aguilar Camín mencionaba los casos de Coll o los casos del PSOE en España, pero podría haber dicho lo mismo del PP, o podría decir lo mismo de Deutsche Bank, ¿no? Que hoy ya fue intervenido por autoridades judiciales alemanas por lavado de dinero, o podríamos hablar de Copenhague hace unos días. Ahí veo a Salvador Camarena que le tocó presenciarlo, ¿no? Como la secretaria de Desarrollo Social de Dinamarca, se parece a la estafa maestra, pero no es la estafa maestra, durante 10 años le robó al contribuyente danés para desviar recursos para que su hija tuviera caballos percherones en La Haya, ¿no? Y bueno, está investigada, y ese mismo día se anuncia que el segundo escándalo más grande de lavado de dinero en Europa involucra a un banco prístinamente danés, siendo esto un problema sistémico de política pública donde no vale la pena invertir tiempo en el argumento culturalista y autoflagelarnos como mexicanos y mexicanas diciendo que este es un tema de la mexicanidad. Me cuesta trabajo la palabra endémico. Les propongo una muy sencilla cambio de palabras. Digamos que la corrupción es epidémica en México, y eso nos llevaría a abordar las 10 recomendaciones que hacen para corregir este pedazo del problema de la corrupción político-electoral, y tal vez otros. Yo pongo uno más sobre la mesa, y es la separación artificial que hemos hecho de los delitos vinculados por corrupción. Me atrevo a sugerir una 11ª propuesta, que los delitos de corrupción parece que están artificialmente separados. En materia electoral, en asuntos que tienen que ver con el desvío de recursos y otros que son de naturaleza penal. Y entonces el fiscal FEPADE no se puede meter en lo que es competencia del auditor superior o del secretario o secretaria de la Contraloría, y a la inversa también. Si hay algo que el libro deja muy claro, es que en realidad están completa y absolutamente vinculados. Para decirlo en una frase, pues esta epidemia empieza en el proceso electoral, pero los beneficios y los retornos para los inversionistas se dan durante el gobierno, cuando tienen acceso, influencia o captura absoluta del poder. Muchas gracias por poner esta discusión sobre la mesa en un momento tan importante, pues que es el cambio de administración. Te agradecemos mucho, y ya analizaremos las 2 propuestas que nos haces, me suenan muy sensatas. Gracias, las verás cuando esté la edición completa del libro, y dado que son muy estrictos aquí, tenemos que terminar muy pronto. Yo le pediría a Leonardo, si toca 2 temas, un tema extra, en 5 minutos nada más, Leonardo, que es lo del circulante, pero también esta interesantísima entrevista que tuvimos los 4 sobre la doble contabilidad de los partidos y candidatos, que es lo que permite, lavar o limpiar o hacer la simulación que nos da finalmente la fórmula 25-1, y después le pediría a Jimena que nos explique cómo se gasta este dinero en las estructuras clientelares, porque también hubo una construcción de investigación en esta materia. Muchas gracias. Rápido nada más, pues Eduardo ya explicó qué pasa con el M1. El M1 es cuánto dinero hay circulando en la economía, y al final de uno de los capítulos hay un par de cifras. En 2012 hubo un incremento de 37,000 millones de pesos, inusual y solamente atribuible al fenómeno electoral. Y en el caso de 2015 fue un incremento de 28,000 millones de pesos. Solo para tener como idea de cuánto es eso, pues todo lo que recibieron los partidos en 2018 a nivel federal fueron 6,000 millones de pesos. Entonces esto es al menos 6 veces más en 2012, ¿no? Y eso es una primera aproximación. Eso es respecto al circulante. Respecto a cómo construimos este número de 25-1, es una cosa que fue por doble vía, porque
Una parte tiene que ver con que los topes, como ya explicaba María Amparo, están desajustados. Por ejemplo, el tope en la Ciudad de México es de 30 millones de pesos para la candidatura a jefe de gobierno y la candidatura para el Estado de México es de 299 millones. Hay casi 10 veces la diferencia. Y en promedio, en 2018, los candidatos a jefe de gobierno, todos, dijeron que se gastaron cada uno 13 millones de pesos. Solo como recordatorio de una nota que pasó, Salvador Camarena y yo nos llamó la atención el día que aparecieron 20 millones de pesos en una cajuela camino al PRI, ¿no? 20 millones de pesos es 2/3 partes de lo que se podían gastar y es más de lo que cualquiera de los candidatos declaró haber gastado, ¿no? Entonces había una cantidad absurda de dinero comparada con lo que estaba reportado por los propios candidatos. Entonces esto tiene que ver con una cultura de la simulación que, para decir que no es cultura, tiene que ver mucho con los incentivos. Y los incentivos, que es un poco lo que mencionaba Luis Carlos, es que están mal alineados. Una cosa rápida de números. Todos los partidos, si uno sumaba los topes de gastos de campaña a nivel federal, de cuánto podían gastar en una campaña de la presidencia, en todas sus campañas a senadores y todas sus campañas a diputados, equivalían a 1.253 millones de pesos, 1.000 millones de pesos. Morena, por ejemplo, recibió para gastar en campañas solamente 200 millones de pesos. Entonces recibe mucho menos dinero de lo que en realidad está autorizado a gastar. ¿Qué significa esto? Que nunca va a poder decir que se gasta más porque tendría que explicar de dónde salió ese dinero y la fuente de ese financiamiento es puramente ilegal. Entonces hay un incentivo a ocultar constantemente los recursos porque si yo digo que me gasté más de lo que me dieron, aún así no me acerco al tope, pero superaría esta regla en la cual tiene que primar el financiamiento público sobre el privado. En fin, rápido, en donde acaba nuestra historia es que al final tuvimos una entrevista en la cual un operador nos enseñó un Excel en el cual estaba prístinamente declarado cómo hay una contabilidad A, que cumple con todas las normas del INE, que cae en toda la ley, y una contabilidad B, que en ese caso era 29 veces más grande que lo que se reportaba al INE. Entonces, es una confirmación que nos llegó pues como anillo al dedo para nuestra estimación de 25-1. Y ahí. Muchas gracias, Leonardo. 5 minutos, si me haces favor, porque el doctor Aguilar Camín también quiere hacer un comentario para cerrar. Muchas gracias y brevemente quiero retomar el comentario del doctor Aguilar Camín. En este libro no solo decimos los cómo, sino creo que uno de los hallazgos y uno de los logros es decir cuánto, al menos en una primera aproximación. En este estudio decimos cuánto cuestan en realidad las campañas políticas, nos enfocamos en las campañas a gobernador y decimos en qué se gasta y cuánto cuesta cada cosa. Creemos que ese también es una de las aportaciones principales de este libro. Y quisiera también retomar un comentario de Eduardo sobre por qué es importante medir el flujo de efectivo en las campañas. Porque precisamente la mayoría de los gastos ilegales de campaña se hacen con dinero en efectivo, para evitar que sean rastreables y para evitar que sean fiscalizables. Por eso es tan importante medir que en un año electoral el flujo de efectivo aumenta inexplicablemente comparado con los mismos meses de un año no electoral. Ya lo decía Leonardo, este año, de enero a junio, aumentó el flujo de efectivo 58,000 millones de pesos. Y de enero a junio el año pasado, ese flujo fue de 5,000 millones de pesos. ¿Por qué en los mismos meses hubo un cambio o una diferencia tan drástica? No lo sabemos, pero sospechamos que tiene que ver con las campañas políticas. Nosotros estimamos que el costo de una campaña a gobernador cuesta en realidad aproximadamente 500 millones de pesos, siendo moderados. Hicimos estos cálculos a través de 2 vías. La primera es medir cuánto cuesta el voto, tanto en zonas rurales como en zonas urbanas, y multiplicarlo por el número de votos que obtuvo cada candidato ganador. Ese ejercicio nos da cerca de 500 millones de pesos. Y la segunda vía fue platicar con operadores políticos de todos los partidos para que nos dijeran y nos mostraran estas tablas de Excel de las que les habló Leonardo, que nos mostraran cuál es la verdadera contabilidad en las campañas. Hicimos este ejercicio con varios operadores,
sacamos promedios para tener ejemplos de estados grandes, pequeños y medianos, y nos arrojó el mismo resultado, cerca de 500 millones de pesos. De tal forma que nuestra hipótesis es que eso cuestan las campañas a gobernador. Pero ¿por qué cuestan tanto y en qué se gasta? Otro hallazgo de este libro es que el principal rubro de gasto en las campañas políticas es el clientelismo electoral. ¿Qué es clientelismo? Es comprar votos, movilizar votos, inhibir votos comprando credenciales de elector y coaccionar votos mediante violencia. Pero también identificamos que el principal rubro no es pagar por un voto al ciudadano que está en la calle. El principal rubro de gasto es pagarle a las estructuras clientelares con las que cuentan todos los partidos en todos los estados, de todos los colores. Y estas estructuras empiezan en el nivel manzana o colonia y suben por nivel sección, nivel municipio, distrito, estado, región. Y cada división tiene un coordinador y cada coordinador cobra. Por lo menos cobra los 3 meses que dura una campaña, pero identificamos que hay partidos que los contratan por todo el año. Eso es lo más caro. Identificamos que solo el pago en estructuras clientelares, en un estado mediano, cuesta aproximadamente 180 millones de pesos. Eso ya es 3 veces el tope promedio legal, más de 3 veces, que es de 50 millones de pesos lo que se pueden gastar, ¿no? Creemos que este es uno de los principales hallazgos. Es muy importante saber por qué, cómo y en qué se gasta para entonces empezar a hablar de las soluciones puntuales que ya decía también el doctor Aguilar Camín. Muchas gracias. Gracias, Jimena. Héctor, tenemos que terminar en 7 minutos. Quiero recordar solo el momento en que empezó la decisión de que los partidos tuvieran dinero público, la idea del financiamiento público. Fue para la reforma de me corregirán a cualquiera de la mesa, de 96, y el problema era cómo hacían el cálculo de cuánto le iban a dar a los partidos, porque el gobierno sabía que le daba, la única cifra que el gobierno sabía bien es cuánto le daba al PRI, y a quien no quería dañar era al PRI. Y haciendo las cuentas, llegaron a la cuenta de que el PRI necesitaba 1,000 millones de pesos al año de dinero. Y de ahí hicieron entonces hacia abajo cuánto le tocaba a los otros partidos según su porcentaje de votos. No me haga caso de las cifras exactas, pero más o menos la tendencia es que al PAN le tocaban, según esa ecuación, como 300 millones. Y al PRD le tocaban como 200, o por ahí así. Cuando recibió el PAN ese dinero, se asustó, dijo, esto es una barbaridad, este dinero es una locura de dinero. Y decidieron que iban a devolver, porque ellos no necesitaban esa cantidad. Y cuando lo recibió el PRD dijo, esto es una cantidad absurda de dinero, nosotros vamos a hacer libros con este dinero y lo vamos a regalar, libros para la gente. Muy bien, al año siguiente nadie dijo nada, Nadie dijo nada. ¿Qué es lo importante de este momento? Para este momento, el PAN y el PRD ya habían hecho el trabajo político suficiente para democratizar México. Sin dinero público, con su arrastre, con su militancia, con una cosa que ha desaparecido de la política electoral en México, que es la militancia voluntaria y gratuita. Todo cuesta. Se ha vuelto un negocio en todos los ámbitos. No hay militantes que no cobren y obviamente no hay candidatos que no ganen. Quiere decir que el dinero no es fundamental para que la competencia política democrática pueda darse. Y hay que revisarlo con toda seriedad, volviendo a ese momento en el cual un partido como el PRD, al que le escandalizaba recibir 200 millones de pesos, había roto la hegemonía del PRI en la elección del 88. Y un partido como el PAN, que es el partido histórico de la oposición en México, había mantenido su existencia, su presencia y su calidad de partido de primer partido de oposición de México, sin haber recibido los 300 millones que le dieron ese año. Entonces, el dinero cuenta, pero tanto dinero hace que se desaparezca lo que realmente debería contar, que es la implantación cabal de los partidos en la ciudadanía y de la ciudadanía en los partidos.
Gracias, Héctor. Creo que tienes mucha razón. Qué bueno que nos recuerdas eso. Y cerramos esta presentación. Hicimos unas conclusiones, Luis Carlos y yo. ¿Por qué tanto dinero ilegal? Pues primero tenemos una fiscalización en efecto imperfecta. Segundo, muy importante, tenemos partidos y candidatos tramposos. Sí los tenemos, ¿sí? Se culpa mucho al INE, pero tenemos unos candidatos y partidos todos, de todos los colores, tramposos. Tercero, hay mucha marginación y pobreza, y esto es un caldo de cultivo para lo que platicaba Jimena, que es el clientelismo. Más importante que esto es que aquí hay un negocio, hay un contubernio entre lo público y lo privado que hace muy rentable. Y finalmente los delitos no se castigan, lo mencionaba Héctor, nada más les doy el dato y nos tenemos que levantar. En los últimos 15 años, las multas que ha cobrado las autoridades electorales a los partidos por haber metido dinero ilegal en las campañas es de 3.5% del dinero que efectivamente se les da. Entonces, si se les dan 100 pesos e incurren en una ilegalidad, les cobran de multa 3 pesos. Yo les pregunto si no es rentable violar la ley. Nosotros creemos que sí. Les agradecemos mucho su presencia, les agradecemos a Héctor y a Eduardo por haber estado con nosotros y desde luego a Random House. Buenas noches. Muchísimas gracias por su presencia de parte de Penguin Random House. Les agradecemos por supuesto a los comentadores, a los autores y ante todo a ustedes que permiten que la andadura de este libro sea tan importante como merece. Habrá firma de libros en el stand de Penguin Random House en el área